Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera invitarles en esta mañana a buscar un pasaje en la palabra de Dios que hemos escuchado últimamente y que hemos leído también en diferentes reuniones cuando nos visitó nuestro hermano Walter Martini junto a Norma. Y quisiera llevarles a hablar de algo que realmente muchas veces nos pasa y es que perdemos el ánimo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La NBI dice en el versículo 3, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Muchas veces en la Argentina somos tan exitistas que pasamos desde un pico de ánimo a un pico de desánimo muy rápidamente. Recordamos una canción que últimamente en el Mundial se ha cantado muchísimo y había una frase que decía: nos volvimos a ilusionar. Y pensaba dentro mío qué hubiese pasado si Argentina aquel día erraba el penal y de pronto los franceses nos ganaban la copa. Qué desánimo, ¿no? Y muy rápidamente luego del desánimo comenzarían las críticas, como ha ocurrido en muchas otras oportunidades. Ejemplos tenemos de sobra. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El ánimo que la palabra de Dios nos indica es muy distinto a una ilusión que pueda tener el ser humano sobre algo. Es mucho más el ánimo en el cristiano, es mucho más que el coraje, que el valor. El ánimo en el cristiano es mirar hacia la meta, pero atravesando nuestra mirada por aquel que ya marcó los pasos a seguir para alcanzar esa meta. Es nada más ni nada menos que mirar a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, como el ejemplo de vida para que nosotros no decaigamos en nuestro ánimo. Muchas son las cosas que nos desaniman en la actualidad. Quizás son problemas de salud que no son poco atentadores contra el ánimo de nuestra vida. Y no cabe duda que Dios entiende cuando nos desanimamos también. Recordamos al profeta Elías como el desánimo provocó en él algo tan grave que deseaba morirse. El desánimo provoca en las personas un deseo intenso de descuidarse aún en las cosas tan simples como es el aseo personal, es el cuidado de su vestimenta, de su imagen. El desánimo provoca no tener el deseo de progresar, de hacer nada, de lograr objetivos. Es algo que atenta terriblemente contra nuestra persona. Los problemas de salud, los problemas económicos, ¿cuántos problemas vivimos en nuestro país? Aquellos que tenemos algunos años más, quizás estamos un poquito más curtidos porque hemos vivido épocas como esta y aún más graves también a través de los años en nuestro país de forma sistemática. Y a veces creemos que los problemas económicos nos plantean una nebulosa tan grande que no podemos ver mucho más allá de lo que estamos viviendo en la actualidad. La gente está desanimada, pero el cristiano muchas veces se desanima porque empieza a mirar al costado, empieza a mirar a lugares donde no debemos mirar. A veces nos desanima también el desprecio y el maltrato que sufrimos como cristianos. Hace muchos años, cuando yo era chico, decir que alguien iba a la iglesia o que era un pastor era respetado,
era realmente puesto en alto, era una autoridad dentro de la sociedad. Hablaba la vez pasada con dos pastores de Chile y en ciertas comunidades el pastor tiene la misma autoridad diríamos, frente a las personas, como el intendente, como alguien que realmente está puesto en dirección de un pueblo. Pero en la actualidad en nuestro país, aún a veces cuando decimos que somos pastores o somos guías o somos cristianos, nos miran con desprecio y comienza el maltrato. Y muchas veces, por decir que somos cristianos, empezamos a sufrir un montón de consecuencias a las cuales nos desaniman en muchas situaciones. Pero también las frustraciones por los logros no alcanzados. En la juventud, en la actualidad, hay algo que se llama baja resistencia a la frustración. Es algo que está atacando de forma considerable el ánimo de la juventud. Los jóvenes no quieren afrontar desafíos por miedo al estrés de fracasar, por miedo al estrés de quizás ser o no obtener los logros que desean alcanzar. Entonces directamente no hacen nada. Vivimos una situación generalizada en este sentido y la juventud está viviendo a lo largo y a lo ancho de este planeta algo tan tremendo como es eso. Ahora, mis hermanos, en esta mañana quisiera que podamos considerar al menos 3 puntos en relación a cómo luchar contra el desánimo. En primer lugar, nuestra mirada es fundamental. El cristiano no tiene una ilusión por algo que puede llegar a suceder o no puede llegar a suceder. El cristiano tiene la posibilidad de tener una mirada que va mucho más allá de algo que va a ocurrir, sino por el contrario, de algo que ya ocurrió. En Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Y aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Miren, muchas veces se utiliza este versículo para decir que el Señor estaba pensando en nosotros. Y no está mal directamente porque implícitamente también estaba pensando en nosotros. Pero abarca mucho más que eso. El Señor estaba cumpliendo con la voluntad del Padre y sabía que el Padre daría el gozo a nuestro Salvador y lo pondría en una autoridad, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, que es un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, absolutamente de todo el que esté donde esté. ¿Saben? Abarcaba una mirada mucho más allá de solo alcanzar la salvación para nosotros. Implícitamente estaba la salvación nuestra. Implícitamente estábamos cada uno de nosotros. El Señor estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. Su mirada estaba en aquella meta a alcanzar. Y saben, tuvo que sufrir la cruz. Pero en Hebreos 2:10 dice que esa mirada realmente le llevó a sufrir, pero con el ánimo de llevar muchos hijos a la gloria. El Señor Jesucristo llevaría a través de su sufrimiento, de su entrega, de gustar la muerte, no como algo gustoso, sino como algo tremendo, para salvarte a vos y para salvarme a mí. No está hablando de un mundo completo, está hablando de hijos, aquellos que fuimos redimidos, aquellos que fuimos rescatados.
Por eso, mis hermanos, es importante que en este primer punto pensemos que nuestra mirada debe estar fijada en aquel que ya hizo ese caminar sobre la tierra para llevarnos a la gloria, al lugar de la casa del Padre. Por eso cada día de nuestra vida y en cada problema, en cada desprecio o en cada frustración que nos lleve quizás aún a caer por causa de nuestro pecado, debemos levantar nuestra mirada y clamar al cielo, si es necesario para pedir perdón, pero mucho más para levantar nuestra mirada y abrazarnos a aquel que realmente nos perdona, nos extiende su mano, como dice el Salmo 40, y nos saca de ese pozo de la desesperación. Pero en segundo lugar, para cobrar ánimo, es importante la compañía de los hermanos. Es vital. La mirada en Señor Jesucristo es fundamental, pero la compañía de los hermanos es vital. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, Él estaba con sus discípulos siempre. Y cuando estaba por ir a la cruz, dice, cuánto he deseado estar con ustedes. Mis hermanos, el apóstol Pablo estaba viajando a Roma, donde el Espíritu Santo ya le había dicho todas las cosas que le iban a suceder, cómo lo iban a maltratar, cómo lo iban a atar. Pero en el capítulo 28, versículo 15, dice, los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Qué importante es que vernos mutuamente nos haga cobrar ánimo. Qué importante es que podamos vernos mucho más allá de nuestras diferencias, vernos mucho más allá de nuestras frustraciones, vernos mucho más allá de nuestras discusiones y vernos como lo más precioso que me dio para disfrutar el Señor mientras esté aquí en la tierra, que es a mi hermano, porque yo puedo disfrutar de la familia que el Señor me ha dado, porque estás vos, porque está usted, hermano. Qué bueno es que podamos cobrar ánimo al estar juntos. Cuando nos alejamos de la casa del Padre, cuando nos alejamos de la congregación, nuestro ánimo comienza a decaer, nuestra mirada comienza a correrse del Señor y comienza a mirar aquellos defectos que tenemos. Pablo iba a enfrentar situaciones muy difíciles, pero la compañía de los hermanos le hizo cobrar ánimo. Y mucho, en tercer lugar, muy importante, hermanos, aunque lo hemos repetido montones de veces, la lectura de la palabra de Dios es imprescindible. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas cosas podríamos decir que el Señor nos dejó como ejemplo? A pesar del rechazo de su propio pueblo, el Señor tenía ánimo de ir a la cruz por tu vida y por la mía. A pesar de sus necesidades económicas y de vivienda, el Señor decidió ir a la cruz por tu vida y la mía, porque Él también tuvo necesidades. Muy probablemente su papá o su padrastro, como quieran llamarlo, José, muy probablemente murió muy joven. Y el Señor tuvo que hacerse cargo de trabajar y sostener una familia, porque Él era el mayor. Y muy probablemente el Señor tuvo problemas de vivienda. De hecho, le dijo a aquellos que lo seguían, no tengo donde habitar. Mis hermanos, si tenemos problemas, debemos mirarlo a Él, porque a pesar de hacer el bien, también recibía el mal, pero tuvo ánimo de ir a la cruz por tu vida y por la mía.
a pesar de bendecir y de ayudar a las personas, recibía insultos, persecución por aquellos religiosos que decían adorar a Dios, pero muy lejos estaban de Él. Y a pesar de eso, el Señor murió también por ellos, y tuvo ánimo de ir a la cruz por ellos y por nosotros. A pesar de brindar compañía permanentemente, el Señor se quedó solo, y a pesar de estar solo, tuvo ánimo de ir a la cruz por tu vida y por la mía. A pesar de los problemas de salud que le produjeron el maltrato y la crucifixión que lo llevarían a la muerte, el Señor decidió seguir adelante y cobró ánimo por tu vida y por la mía, al punto de decirle al Padre, no les tomes en cuenta este pecado. A pesar de todo, Él nunca perdió el ánimo porque tenía su mirada puesta en el objetivo que el Padre le había planteado. Tenía su mirada puesta en llevar muchos hijos, vos y yo, usted y yo. A pesar de eso, cobró ánimo. Que en esta mañana, hermanos, como dice el Salmo 31:24, cobren ánimo y ármense de valor todos los que esperan en el Señor. Cobremos ánimo mirando al Señor, cobremos ánimo estando juntos y cobremos ánimo al acercarnos a la palabra que reverdecerá nuestros corazones para levantar nuestra vista y dejar de mirar a los costados que muchas veces nos desanima. Que el Señor les bendiga.